Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos. Bueno, hoy quiero contarles sobre un caso práctico, una empresa que fabrica puertas industriales de tipo enrollables para depósitos y para edificios grandes como aeropuertos y demás. Nos contactó para que hiciéramos el modelado BIM de esas puertas, de esos productos que ellos tienen, para presentarse a un llamado público. Nos contacta y en realidad lo que hace es reenviarnos en formato de cuerpo de correo algunas partes del pliego en cuanto a los requerimientos BIM. ¿Y por qué traigo este caso hoy? Bueno, no solamente por el caso en sí, que me parece súper interesante, sino por esta mirada de que la empresa en realidad lo que hace es como pasarnos el sector de esos requerimientos o la sección o el contenido que ellos entendían que era relevante para nosotros para poder hacer ese modelado con los requerimientos que el cliente pedía, y obviamente en CAD la planilla de las distintas tipologías de puertas que ellos necesitaban. Y claro, uno leía como esa sección de los requerimientos BIM y parecía como que faltaba información o que no estaba completo para lo que en realidad se estaba pidiendo, no de un proyecto entero, sino específicamente para el modelado de estas puertas. Por ejemplo, el modelo BIM nativo en distintos formatos, en Revit, en Tecla, en Civil 3D, a un LOD 400, y después el modelo en Navisworks Manage para, se entiende, no decía para qué, pero para la coordinación. Ahora era raro cuando solo estábamos hablando particularmente de las puertas en sí. El formato nativo en CAD, obviamente. Y después habían terminologías en esto que ellos compartían que decía toda la información en formato nativo que permitía reconstruir la planimetría. Como una frase bastante abierta y con poca información concreta con respecto a las puertas de qué es lo que se necesitaba para reconstruir la planimetría según lo que el pliego especificaba. Después formatos nativos de control de avances 4D y 5D. Piensa para qué el formato nativo para el control de avance específicamente de las puertas. Y en realidad uno puede decir, bueno, el comportamiento paramétrico. Sí, pero a nivel proyecto, que era lo que en definitiva se transmitía, que el pliego pedía, no quedaba como bastante tan claro esto, ¿no? Después, que cumpliera con protocolos de calidad generados en etapa de construcción que sean cargables al modelo. Pero claro, ¿qué protocolos de calidad, no? ¿De qué estamos hablando? ¿De unos específicos que determináramos nosotros o algún requerimiento en particular? Y bueno, después un checklist de auditorías de modelos BIM de las puertas en sí, de todo el proyecto, y métricas. Entonces, en una primera instancia, nosotros, antes de generar la reunión, lo que entendíamos, la reunión con ellos, lo que entendíamos era que no estaba como del todo claro transmitido lo que el pliego pedía, ¿no? Y pasaba algo de eso. Después nosotros tuvimos la reunión con este cliente, todas las partes entendimos que necesitábamos la totalidad del pliego en cuanto a los requerimientos BIM para poder entender qué se estaba pidiendo. Y acá quiero como resaltar dos cosas. Por un lado, esta mirada de una empresa que sabe específicamente sobre lo que hace, pero no necesariamente tiene que saber de BIM y de requerimientos BIM. Entonces, siempre se genera como esta confusión de tenemos que responder a un llamado, pero no entendemos como muy claramente qué es lo que se está pidiendo. Sin embargo, sobrevuelan como determinados conceptos sobre BIM que parecería que la mayoría está empezando a manejar, pero que sin embargo, llevado después a lo que es un pliego o a la práctica, terminan siendo como conceptos un poco confusos, ¿no? No quedan tan claros. Y el cliente lo que nos preguntaba puntualmente era, bueno, pero ¿por qué se necesita tanta información específica? Cuando estamos hablando de puertas, ¿por qué necesitan? Entonces, específicamente para ellos, ¿no? Que fabrican puertas, no es lo mismo que venga un cliente a pedirte una puerta
que venga un cliente a pedirte una puerta de determinadas medidas, de tal material, que se comporte de determinada manera. Es decir, si viene un cliente y solo te pide una puerta, tú le vas a terminar preguntando una serie de cosas para entender un poco más los requerimientos de esa puerta que tenés que fabricar. A nosotros con los modelos BIM nos pasa un poco lo mismo. Necesitamos saber qué información tiene que contener ese modelo, para qué se quiere, cómo se va a utilizar, qué es lo que tenemos que entregar, cómo tenemos que entregarlo. Y por supuesto se pedía un plan de ejecución BIM para responder a este llamado. ¿Y por qué? Era otra consulta que tenía el cliente. ¿Por qué un plan de ejecución BIM cuando tendría que ser de un proyecto? Y esto en realidad estaba bien, o nosotros entendemos que está bien, que es cada vez que se entrega un modelo, así sea de una puerta, y en realidad no era una puerta, eran 130 puertas con 5 tipologías distintas, pero en definitiva este plan de ejecución BIM va a terminar respondiendo a qué información se está entregando en ese modelo de esas puertas, cómo se está entregando y cómo se tienen que utilizar, cómo se insertan en el resto del modelo para que se comporten de la forma que ese requerimiento BIM, que ese pliego necesitaba. Y después, entonces, cuando nos pasaron el pliego con los requerimientos BIM, ahí pudimos como entender un poco más en profundidad que algunas de estas cosas que nos pedían obviamente obedecían al proyecto en general y que no correspondían para ellos, pero que en realidad ellos como fabricantes formaban parte de una cadena de suministro que terminaban entregándole un producto a un estudio de arquitectura, una empresa constructora que tenía que cumplir ese modelo de esas puertas, tenía que cumplir con determinados requerimientos para poder insertarse dentro del proyecto BIM más general. Por ejemplo, que se estaba pidiendo que esas puertas tuvieran un determinado comportamiento paramétrico porque en definitiva tenía que obedecer a un determinado modelo as-built compatibilizado con obra que debería incluir determinada información o metadata exacta para que todos los activos tuvieran o contuvieran no solamente la geometría de cada elemento, sino también datos no geométricos que se describían en las especificaciones técnicas y que deberían representar las condiciones físicas y contener información solicitada, tal como códigos de barras, números de serie, garantías, historial, programa de mantenimiento, entre otros datos, y que debía ser compatible con el formato COBie. Donde además se iba a pedir para este modelo as-built flujogramas de procesos de coordinación del diseño en 3D, de procesos de control de avance de obra en 4D y 5D y estrategias de calidad sobre los entregables según la norma ISO. Y que además iban a entregar determinados checklists de revisión de modelos con los cuales estos modelos de puertas tenían que cumplir. Y a su vez un anexo de manual de estándares con los cuales también estos modelados, estas puertas tenían que cumplir. En definitiva, además de la geometría, este modelo tenía que generar determinados parámetros o contener determinados parámetros que se generaran en cuanto a codificación y planilla para el metrado de estas puertas, del cómputo de materiales. Y estos parámetros iban a ser utilizados para la gestión de metrados en el seguimiento del avance general de la obra. Estamos hablando de que esta codificación de parámetros se lleva a la información de planificación, costos y calidad de la obra. Y además, estas planillas de metrados tenían que contener la información del elemento en cuanto a ubicación, tipología, dimensiones, cantidades, entre otros. Es decir, era como muy específico, lo cual me parece sumamente interesante, en cuanto al comportamiento paramétrico que estas puertas tenían que tener. ¿Y por qué traigo este caso? Bueno, resalto también la importancia de saber, no necesariamente crear ese plan de ejecución BIM, pero sí saber cómo responder a esto. Es tan importante porque no es lo mismo, y pensando en esta empresa de fabricación de puertas, de ver todo ese requerimiento de ese pliego y simplemente reenviar parte de la información sin saber muy bien qué se estaba pidiendo y genera como un poco de desesperación, o tener claro
medianamente qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se va a precisar. Y saber que específicamente en el modelado de esas puertas, sobre todo, para mí es una ventaja que tienen los fabricantes, de decir, tenemos nuestra librería de objetos ya precreada, con la cual podemos responder a cualquier llamado. Eso es una ventaja competitiva para ofrecer a cualquier estudio de arquitectura, a cualquier empresa constructora, que como proveedores ellos ya tengan esa información. Y en definitiva esas puertas, que después podrán crear modelos nuevos específicos para determinados proyectos, obedece a una base de datos que ya tienen creada y que después solamente replican o modifican con determinada información. Me parece sumamente valioso. Pero vuelvo a resaltar esto de conocer qué es lo que se está pidiendo en cuanto al plan de ejecución BIM, qué información se va a tener que desarrollar y cómo se va a especificar, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy importante también de parte nuestro como consultores con ellos, de acompañarlos para que ellos puedan plasmar en ese plan de ejecución BIM todos esos requerimientos de información. No solamente lo que nosotros vamos a generar en esos modelos BIM de esas puertas, sino también cómo ellos tienen que interactuar con esa empresa constructora, con ese estudio de arquitectura y con ese cliente también en cuanto a la información que le van a tener que entregar y que ellos también sepan qué información le están entregando. Y acá no alcanza solamente con alguna reunión para explicarlo, para poder planificarlo en conjunto, sino que quede una serie de documentos que también pueden ser videos, pueden ser plantillas, pueden ser documentos escritos además del plan de ejecución BIM, que a ellos les quede de cómo funcionan sus productos en BIM, cómo ya los tienen precargados y cómo ese usuario tiene que cargarlos al modelo, puede utilizarlos y puede analizarlos. Entonces, resalto nuevamente la importancia de saber crear un plan de ejecución BIM y por eso quiero invitarte a nuestro nuevo curso recientemente lanzado sobre cómo crear un plan de ejecución BIM bajo protocolo, bajo la norma ISO 19650, un curso de más de 8 módulos donde vemos en detalle absolutamente todo, desde cómo planificarlo, cómo sentar las bases, cómo crear esa hoja de ruta, qué es lo que hay que saber para crear ese plan de ejecución BIM y por supuesto casos prácticos donde te mostramos qué es lo que hicimos en el proyecto, cómo lo resolvimos y todos los anexos que lleva a ese plan de ejecución BIM y de lo que poco se habla, planillas que tienen que ver con la ejecución de tareas, que tienen que ver con el análisis de riesgos de los proyectos, que tienen que ver con la codificación de los archivos. Te mostramos cómo lo hicimos nosotros, cómo lo hacemos y eso es lo que compartimos y obviamente dentro del curso se incluyen todas las plantillas. Así que te voy a dejar la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.